buenas, bienvenidos. Estamos acá con una nueva entrega de Los 400 Golpes. Nuevamente Luis Brun está en los controles y me acompaña Santiago Espinosa. Santi, bienvenido. Una vez más nos encontramos en el laboratorio 45 del Campus Julio León Prado en la Universidad Privada Boliviana para hablar de cine. ¿Cómo te ha estado oyendo? Hola Andrés, hola Lucho y a todos los que nos ven. Bueno, bien dentro de todo. Estamos volviendo después con estrés postraumático después del fallido pase al Mundial de la selección. Entonces, mejor hablamos de cine y no de fútbol. Bueno, hubiésemos podido hablar de derrotas, no del cine, pero no era algo que nos interesaba tampoco. Bueno, realmente nos ha costado encontrar tema porque Sí. después de la temporada de premios, Mm, generalmente los estrenos se hacen menos interesantes, y, por por decirlo decir algo. elegantemente. Y bueno, pero evidentemente hemos aprovechado la coyuntura global y además de lo catastrófico que está sucediendo en todas las partes del mundo, algo que a mucha gente le ha causado como una nueva esperanza en el ser humano es otro logro científico que es este nuevo viaje a la Luna Mm, después de muchísimas décadas, y que, como lo comentábamos fuera de cámara, nos permite comenzar a tratar todo un subgénero del cine que puede estar relacionado con la ciencia ficción, puede estar relacionado con el drama, la comedia, etcétera, 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 pero que tiene como elemento común a la luna. mm, Y pensemos desde el inicio del cine claro, casi, con el Elías. famoso Viaje a la Luna, una de las películas más hermosas jamás realizadas, ¿no? Sí, sí, no, nos ha costado encontrar, pese a que realmente en días pasados era el tema del que más se estaba hablando en el mundo, ¿no? Más allá de lo político. De alguna manera es un tema que nos ha sacado de toda la coyuntura política y belicosa a la que nos está sometiendo esta coyuntura. Y claro, como dices, es claro, así como una noticia que de alguna manera renovó cierta esperanza en que la humanidad todavía sirve para Para hacer algo. algo, además de matarse entre sí, ¿no? Mientras el Oriente Medio está pasando cosas. eh, Finalmente, claro, el viaje al espacio exterior parece ser la mejor manera de olvidarnos de este planeta. Sí, bueno, y el cine, de alguna manera también lo decíamos, es casi es de alguna manera es un soporte, un medio que ha nacido de alguna manera con esta idea de hoy, con esta fabulación de la conquista del espacio exterior, ¿no? O sea, no es casual que el presidente Méliès, sus obras más icónicas, sino la más que es el viaje a la luna, ya haya, digamos, de alguna manera puesto en escena esta larga pretensión del ser humano, que también está ya imaginada por la literatura, ¿no? Pero que de alguna manera se ha vuelto muy visual gracias al cine. De hecho, decías como que sigue habiendo teorías conspiranoicas en las que el viaje a la luna sigue siendo más un espectáculo cinematográfico que una hazaña humana. No, sí, y evidentemente el viaje a la luna de Méliès va a dar origen también a un montón de... A ver, si el cine es quizás el intento del ser humano por burlar al tiempo, creo que Mm, el, el- el viaje a la luna siempre ha sido una forma de burlar los límites materiales o físicos del ser humano y eso es, mm, o sea, de una u otra forma esa conjunción entre soñar viajar a la luna y filmar viajar a la luna tienen que ver con muchas de las pretensiones del ser humano y obviamente ese cortometraje de que 15 minutos sí. debe durar el viaje a la luna de Méliès es una muy bellísima obra para entender el espíritu del ser humano, ¿no? Y obviamente también es muy homenajeada a esa película, en otra gran película de Scorsese, que Que es es Hugo Cabré, Hugo. La invención de Hugo Cabré, ¿no? Mm. O Hugo, la película Sí. creo que solo se llama Hugo, ¿no? Sí, es que creo que el nombre completo, por lo menos a nosotros llegó como Hugo Caer, pero creo que es la invención de, bueno, no sé, cosas del cine y sus Comercial. traducciones. Sí, y además estaba pensando que, en efecto, yo creo que el viaje a la luna, digamos, y la conquista espacial es en buena medida un fenómeno visual, ¿no? O sea, no, o sea, el viaje a la luna no sería lo que es, lo que ha sido si no hubiera un registro visual, sobre todo, más que audiovisual, pero audiovisual de él. O sea, ¿de qué manera podríamos creernos hasta cierto punto que el hombre ha conquistado la luna?
que eso que es todavía objeto de cierto escepticismo, si no hubiera la grabación de los primeros pasos de Neil Armstrong y su famosa frase del paso para la humanidad, no sé, no me acuerdo ya, pero que básicamente, y hay muchas, y de esto te ha fabulado mucho el cine y el audiovisual, teorías de que en efecto fue básicamente un logro más de la ficción audiovisual del mundo del espectáculo que de la propia ciencia aeroespacial, ¿no? Que es una duda que ha quedado para muchos, sobre todo ufólogos y, y conspiranoicos. No, y de hecho lo que dices, o sea, al fin y al cabo, este alunizaje, o sea, además es muy cinematográfico ver a Sí. personajes, ver la llegada de Neil Armstrong a la luna, ¿no? Ujú. El paso y qué sé yo. O sea, es como un momento que lo hemos visto tantas veces, ya sea quienes han podido presenciarlo en vivo o quienes hemos visto recreaciones de eso, ¿no? O sea, desde en Forrest Gump hasta en tantas otras pelis, ¿no es cierto? O sea, viendo la gente quedarse anonadada con esa hazaña del Homo sapiens. Y justamente los astronautas que llegaban a la Luna recién decían que estamos separados, pero que este es un triunfo de toda la humanidad, de la especie, etcétera, etcétera, etcétera. A mí de todas formas siempre me preocupa que queramos hacer colonias ahí y que gente como Elon Musk quiera hacer, no sé, una ciudadela y vivamos Total Recall. Claro, un negocio en realidad, ¿no? Es una... Una distopía Sí. muy a la Philip K. Dick, ¿no? Mm. Y Total Recall justamente va sobre las colonias en la luna, ¿no? Mm. Que de hecho es algo que también he estado mucho pensando y haciendo el cine, no solo el cine, también la literatura, que es esta idea de la conquista del espacio, ya no por fines científicos o humanos, sino por mero negocio, ¿no? O sea, de hecho, los viajes hasta antes de esta misión Artemis, ¿no? Que es la que nos ha, digamos, conmovido en los últimos días, los últimos viajes o aventuras espaciales han sido espectáculos o trips privados, ¿no? Justamente estos viajes que se financiaba Elon Musk y otros millonarios en los que iban a dar vueltas por el espacio exterior, así como quien da vueltas por un crucero, digamos, ¿no? O Díselo sea, a Katy Perry, ¿no? sí. Entonces, claro, daba la impresión de que finalmente se había abandonado como el sentido más científico o humanista de la conquista del espacio por una realmente que está subordinada a los intereses económicos y a la sobrevivencia de los más aptos en este mundo, que son los que tienen más dinero, aparentemente. Entonces, claro, esta emisión devuelve un poco la esperanza en el sentido más o menos original, pero algo que otras que perder de vista es que también la famosa carrera espacial es un fenómeno de la Guerra Fría, ¿no? Entonces, nos está diciendo también algo, el hecho de que ya no haya Unión Soviética que pueda ser una especie de contrapeso de los gringos, no quiere decir que no tengamos un clima también un poco similar al que se vivió por casi medio siglo durante la Guerra Fría, ¿no? O sea, no sé si sea tan casual, digamos, esta resurrección del programa espacial griego, por lo menos en el sentido de esta orbitación alrededor de la Luna, ¿no? Es verdaderamente problemático porque si bien estamos reviviendo una suerte de mala broma de Guerra Fría, Sí. em, realmente la carrera espacial tiene que ver con estados, pero tiene que ver mucho con capitales privados, ¿no? Y con Ujú. competencia de capitales privados, que es verdaderamente problemático. Pero, pero hay una cuestión que me parece también como muy filosófica del viaje a la luna, y y hay muchas películas en torno a eso, que el viaje a la luna nos obliga a pensar al ser humano en la inmensidad del universo Mm. y con su soledad, con sus crisis existenciales, etcétera, 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 que es el tema de una peli fundamental para pensar esto, que es justamente Odisea del Espacio, ¿no? Mm. Bueno, que probablemente es la mejor película sobre la conquista del espacio. No es una película sobre la luna, pues, específicamente, pero sí sobre la aventura espacial y precisamente digamos, los debates, digamos, existenciales de alguna manera que plantea, ¿no? Y además que muchos lo han dicho también que tiene que ver con esta guerra, digamos, o esta aparente pelea o competencia, si se quiere, entre el hombre y la máquina, ¿no? Y la Y la tecnología, ¿no? tecnología, ¿no? Que, bueno, Kubrick en esta película que está basada en un relato de Arthur C. Clarke, ¿no? Sí. Eh,
plantea de buenas a primeras y que tiene una vigencia absoluta, sobre todo por el boom de la inteligencia artificial, ¿no? El momento en el que las máquinas se emancipan, ¿no? Y empiezan a actuar contra nosotros y a intentar reemplazarnos, ¿no? HAL. HAL. No, gran película del 68 que creo que nos ha volado la cabeza. O sea, a los que la hemos visto muchos años después de su estreno, por supuesto. Y justamente fuera de cámara, sí comenzamos a hablar sobre la teoría conspirativa que hay en torno a Odisea del Espacio. Ese hiperrealismo que tiene, a diferencia de series más o menos contemporáneas como Star Trek, que eran claramente no realistas, por decir algo. Esta pieza maestra de la ciencia ficción, evidentemente es hiperrealista y se comienza a especular que Kubrick hizo evidentemente un falso alunizaje para como propaganda de guerra en el marco de la Guerra Fría, que justamente es sujeto de un documental al que tú hacías referencia, ¿no? Dark Side of the Moon, del 2002, 2003. Sí, de inicios de los 2000, ¿no? Que en realidad hay algo raro con Kubrick que en torno a su filmografía que, pues, además de celebrada, aparentemente tiene una serie de laberintos que todavía por explorar, es una especie de ejercicio borgiano que seguramente está presto para muchos cinéfilos y conspiranoicos. Me acuerdo haber visto justo 2 documentales, uno precisamente sobre el rodaje de Odisea y otro sobre El Resplandor, ¿no? Donde entran esas teorías extrañísimas en las que tiene unos diálogos oscuros, paranormales, así, esotéricos, ¿no? Que más allá de lo absurdo, tienen algún sentido intrínseco, porque es difícil de rebatir. O sea, es tan absurdo que tiene sentido. Sí, sí, sí. No, justamente era en este documental en el que se comienza a especular que todo es eso. Y creo que en algún Día de los Inocentes se hizo como una suerte de broma en el canal Arte. Arte es este canal franco-alemán que pucha, tiene muy buenas cosas siempre y que hace, o sea, que obviamente promueve el arte de distintas formas y que evidentemente pasaron este documental, ¿no es cierto? Que era Dark Side of the Moon o Operación Loon, también se lo conocía, ¿no? Y en el que se comienza a especular. Y evidentemente también hay una serie de confesiones, supuestamente, que encuentran en El Resplandor y es en pistas. Es súper curioso, sí. Bueno, digamos que Odisea el documental al que hace referencia del Resplandor es Room... el número de la habitación. 237. Sí, que me ha dejado insomnio un par de días. Y es porque Danny en la película utiliza un suéter del Apolo 11. Es eso, era eso. Era una de las cosas, ¿no? Bueno, y evidentemente películas sobre Apolo hay muchos. Sí. Esa película de Ron Howard es no sobre el 11, sino sobre el 13. Sí, que en realidad esa como la pesadilla que muchos podía haber temido en el retorno de la misión Artemis, ¿no? Que es un retorno accidentado, porque claro, como decían los científicos, lo más complejo y peligroso de estas misiones es el retorno, ¿no? El famoso amerizaje, ¿no? El retorno a la Vía Láctea, qué sé yo, y el ingreso a la Tierra, que en realidad desemboca en el mar, ¿no? Que es lo más parecido. Y claro, todos o sea, los que han visto, porque ya decir todos de Apolo 13 ya es un poco iluso, los que han visto Apolo 13 se van a acordar de esa famosa misión fallida que fue Apolo 13, que casi acaba en una tragedia, ¿no? Y que, bueno, a nosotros nos llegó en forma cinematográfica en esta versión con Tom Hanks, Kevin Bacon. Sin intención. Y Gary Sinise, ¿no? Gary Sinise. ¿Qué es de Gary Sinise? Gary Sinise, el teniente Dan. Sí, que bueno, que amigo de Tom Hanks en varias películas. Bueno, por eso quizás está perdido en el combate. Pero sí, no. Y claro, evidentemente esa película jugaba mucho con la tensión, porque al fin y al cabo siempre el espacio y trae como miedos, ¿no? O sea, pero que en el fondo es... En gran medida todas las películas sobre el miedo al espacio tienen que ver mucho con el miedo que el ser humano le tiene al infinito, ¿no? Sí, exactamente. A la soledad y al infinito. Al vacío también. Y bueno, algo que, a diferencia, digamos, de la carrera espacial y de su interés por
por la conquista digamos, del espacio exterior o de la luna en concreto, el cine no ha abandonado, digamos, este subgénero, ¿no? O sea, hemos visto probablemente más cine sobre el viaje al espacio, digamos, que probablemente más misiones espaciales reales, ¿no? O sea, en los últimos tiempos se ha consolidado como un subgénero autónomo que ha avanzado incluso de forma casi independiente a los propios avances científicos o aeroespaciales, ¿no? Si durante la Guerra Fría teníamos, digamos, películas tan importantes como Odisea 2001 o la contraparte más o menos soviética que era Solaris de Tarkovsky, a partir de los 80, 90 hemos tenido una avalancha de películas desde las raritas o sea, el de entretenimiento puro de Spielberg, digamos, hasta obras mucho más complejas como hablamos hace rato de Ad Astra de James Gray o Moon de Duncan Jones, Sí, el hijo sí, de sí. David Bowie, ¿no? O sea, y que mucha gente no sabía, ¿no? Sí. Cuando murió Bowie. Bueno, y hablando de Bowie. Space Odyssey. Claro, sí, por supuesto, sí. Sí, Moon es una gran peli y que ya comienza a tratar varios temas que después han celebrado mucho, ¿no? O sea, como la soledad y la inteligencia artificial. En esta peli es la voz de Kevin Spacey, Es la ¿no? voz que Bueno, ahora no sé quién quisiera estar con la voz de Kevin Spacey solo en una colonia minera en el lado oscuro de la luna. Es una peli que yo recuerdo haberla visto, con lo comentábamos cuando ganó Sitges. Em, pero era un thriller potente, Mm. ¿no? Que vuelve a los tipos o a los arquetipos de Odisea, pero tratado de una forma bastante creativa, bastante interesante. Y Sam Rockwell es alguien que nunca te deja aburrido cuando está en la pantalla, ¿no? Es un actor que para bien o para mal te entretiene. Sí. Y hablamos de películas que incluso han llegado a ser éxitos. ¿No? Yo creo que aunque igual otra vez no tiene que ver necesariamente con la luna, está la película de Alfonso Cuarón, ¿no? De la que tiene a Sandra Bullock, se me ha ido que Y George Clooney. George Clooney, ¿no? Que además le dio su Oscar, ¿no? No, ganó antes, creo, Sandra Bullock, pero le dio, creo, el Oscar a Alfonso Cuarón. Y hay una relativamente reciente también que tuvo mucho éxito, sobre todo en la temporada de premios, que es del Ridley Scott, decíamos, ¿no? De Martian con Ah, el Matt Damon, sí. que a mí me gusta más por el tono irónico, ¿no? De cómo en realidad el hombre solo, digamos, que en vez se vuelve un demonio en Marte en este caso, ¿no? Sí, recuerdo que la nominaron a Mejor Comedia en los Globos de Sí, Oro. sí, no sé si ganó, de hecho. Claro, pues llegó a los Oscars, pero claro, con los Globos de Oro tienen mejor comedia, mejor drama, que Llegó estaba como mejor. comedia. Y Sí. de hecho, Ricky Gervais se hacía la burla porque, claro, tiene un tono cómico, pero no sé si es estrictamente una No, comedia. no. Lo que pasa es, claro, que hay una transformación del personaje, ¿no? Que al principio parece una especie de héroe, ¿no? El típico héroe astronauta que en realidad se convierte en una suerte no de villano, sino de Desquiciado, no sé. desquiciado, sí. Sí. Y además que es interesante porque permite ver a Matt Damon un papel de villano que no es tan común de ahí, y quizá Bueno, The Ripley Departed, ¿no? y de parte, sí. En Ripley también, claro. Claro, Ripley Sí. Es sí. Ripley, ¿no? Bueno, que puede ser una suerte de antihéroe, no lo Mm. sé. Depende, matar chicos ricos, quizás. Sí, no es tampoco necesariamente algo mal visto en el mundo actual. Bueno, y recién se ha estrenado una película menor, pero con dos actores lindos, que se llama Fly Me to the Moon, Ah, con Scarlett Johansson y Channing Tatum, que es una suerte de Wag the Dog, pero espacial, ¿no? O sea, que Scarlett Johansson es una marquetera que tiene que hacer una peli para distraer la atención sobre un falso alunizaje. No sé si la has visto. no, Comedia creo que romántica con este tenor, digamos, bueno, recuerdo Wag the Dog, que es esta peli, evidentemente, de la que ya hemos hablado alguna vez, en la que se hace una falsa guerra para distraer la atención de la opinión pública sobre un escándalo sexual de un presidente. Algo que no suena con frecuencia en la realidad, pero esta evidentemente gira en torno a esta marquetera que es Scarlett Johansson y evidentemente el gobierno quiere hacer esta suerte de misión falsa. Peli ligera, peli
Bueno, siempre se entretiene. Bueno, y Channing Tatum, ¿no? Está por ahí. Bueno, no la vi, pero sigo pensando y mientras más hablamos se me viene la película, o sea, Gravity era el título que no me acordaba de la película de Cuarón, pero esta película, la más reciente también del Bong Joon-ho, es, ¿no? De Sí. Parasite, que es esta, el Mickey 17, sí, 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 Mikey sí, sí. 17, que es con el Robert Pattinson, que igual, o sea, lo mismo, Yo iba a ser con el chico de Crepúsculo. Creo que iba a sonar muy antiguo. sí, pero es el chico, el ex chico de Kristen Stewart. Que además tiene, y otra vez es algo que tiene humor, ¿no? Que no es muy frecuente, porque evidentemente el cine que tiene que ver con la conquista del espacio exterior tiene, digamos, este tono a veces filosófico, sino, no sé si denso, pero por lo menos complejo, ¿no? De una aspiración de cierta gravedad, como el título, aunque no necesariamente es Como gravedad. sí, no es necesariamente es la más grave de las películas sobre el espacio exterior, pero claro, en estos experimentos por hacer bueno, hay otras también seguramente, por tratar de encontrarle un giro humorístico a esto, como ocurre, por ejemplo, en un célebre capítulo de Los Simpsons, que me acabo de acordar también. En el que Homero come Claro, papas fritas sí, al ritmo sí, de Danubio Azul. claro, que es otro gran homenaje a Odisea de los Odisea 2001. Bueno, todo el capítulo es un homenaje a Sí, Odisea, ¿no? Comienza con la misma apertura de claro, Así hablaba sí, Zaratustra. bueno, de los homínidos. No, es tremendo, ¿no? Ese es, creo, el mejor homenaje de es tremendo porque además, claro, incluso está ahí la pelea es absurda entre el hombre y la máquina porque ahí se reduce a una barra, ¿no? Que es quién salva la misión de retorno a la Tierra, porque tiene un final medio accidentado como el Apolo 13, es la barra, no es el hombre. Y le hace un desfile, ¿no? Los famosos desfiles donde iban los astronautas a presentarse ante todo el pueblo estadounidense, le hace un desfile a la barra, ¿no? Sí, lo recuerdo bien. Y ahí es como el objeto triunfando sobre el ser humano. Además hay una competencia, pues te he acordado mucho de ese programa, la competencia feroz entre Homero y Barney, ¿no? Porque, claro, ¿quién va a Ah, la... y Barney se vuelve abstemio y como Claro, siempre, es el tipo más talentoso de sí, Springfield cuando está sobrio. sí. Y Homero está totalmente desesperado y tiene que darle cerveza para poder quedarse con su lugar, ¿no? Y es para ganarse el afecto de Lisa que se Creo mete que en sí, eso. ya no me acuerdo cómo empieza el capítulo, pero es la competencia entre Homero y Barney por esas pruebas que les hacen, ¿no? Así de velocidad para soportar el vértigo. Es que también es una cosa de locura, veía los datos de esta misión, o sea, decían que la cápsula esta en la que han descendido ha bajado a 40.000 kilómetros por hora. ¿Cómo aguantas eso? No sé, yo cuando alguien sube a más de 100 empiezo a sentir medio mal. 40.000, claro, y afuera se está quemando todo, ¿no? Claro, es también una cosa de locura, ¿no? Que parece inverosímil, ¿no? Sí, desde lo que comen, ¿no? Que tienen que ir Sí. hidratando todo. Hubo, de hecho, además de lo de la comida, hubo toda una entrega de algunos noticieros sobre cómo funcionaba su inodoro, porque dice que costó no sé cuántos millones porque la anterior tecnología había demostrado algunos problemas. Fallos. Sí, Ese es otro capítulo de Big Bang sí, Theory. sí. De hecho, Sí, sí, claro. Claro que con ese Howard Howard o Leonard, no, Howard, ¿no? Que es es el el ingeniero. ingeniero. Bueno, y tú hablabas fuera de cámara también de una peli de un director que a mí no me gusta nada, ya hemos hablado mal de él en varias de estas, de las entregas de los 400 golpes, que es Damien Chazelle Mm, y First Man, ¿no? Que mm. es la película en la que habla sobre la vida, obra y, no sé, de Neil Armstrong, que es obviamente el primer hombre en poner un pie en la luna. Mm. em, que también, bueno, en realidad es una película medio que fracasó, ¿no? O sea, no. Sí. Damien Chazelle ha roto su idilio con los premios, Sí, y después de La La Land no ha podido, recuerdo, ¿no? O sea, claro, eso fue. Babylon ha sido una Sí, catástrofe comercial. pese a semejante reparto, digamos. Bueno, y First Man también, ¿no? Mm. Tiene un reparto bastante sólido, ¿no? Con Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke, entre otros. Pero evidentemente es otra película que gira en torno a eso. A ti no te gustó mucho, ¿no? No, de hecho te comentaba que intenté verla y me dormí. Eh, Me hace recuerdo, pero hablando de películas un poco más antiguas sobre la carrera espacial, que hay otra clásica que está basada en un libro de Tom Wolfe, que es
Los Elegidos, que está traducida, que tiene una versión, igual creo que la tradujeron así al español, creo que es The Right Stuff, algo así, que es una adaptación de cómo es el proceso de selección de los hombres que van a ir a la luna, ¿no? Un detalle importante, claro que básicamente el ser astronauta hasta hace no mucho era básicamente una actividad estrictamente masculina, ¿no? Y de hecho esta misión ha tenido por primera vez una astronauta mujer. Entonces eso ha sido le ha dado una significancia, digamos, también a tono con nuestra época, pero le ha dado una significancia también adicional, ¿no? De hecho, Gravity tenía seguramente un valor adicional, por eso, porque ni siquiera en las películas aparecían mujeres, ¿no? O sea, no, o sea, en las astronautas mujeres no había, ¿no? No solo en Star Trek. Sí. Ciencia ficción. Sí. O pura, que adrenalina además, no, Sí. no había. Claro, yo no, no, da mucho para especular, pero claro, me acordaba de volviendo a la película esta de Philip Kaufman, ¿no? El director de La Insoportable, que era un especialista, creo, en adaptar novelas, ¿no? También es el que adaptó La Insoportable, verdad del ser. Que es la carrera y cómo es el proceso, que es en realidad mucho más accidentado y curioso de lo que uno cree, ¿no? Porque uno piensa en los astronautas como seres realmente casi superhombres, digamos, ¿no? Que tienen unas capacidades intelectuales y físicas sobrenaturales, ¿no? Porque en realidad son tipos de lo más campechanos en muchos sentidos. Claro, ahí actúa Dennis Quaid. Dennis Quaid, también está Sam Shepard y el Scott Glenn, que era un reparto extraño, que fue una película exitosa en su momento. Ed Harris también. Ed Harris, sí. De hecho, Ed Harris también actúa en Apolo 13, ¿no? Es otro reincidente del género. Es otra residencia del género. Además de ser porno. No, ¿te acuerdas de esta película? A mí me que es una reciente, igual que estuvo en los Oscar con el Kevin Costner, de las mujeres justamente que trabajan, pero desde la tierra. ¿Qué se llamaba? Se me dio. Desde las mujeres científicas que trabajan en la NASA, digamos, y que más o menos hacen toda la coordinación logística, pero también científica de una misión espacial. Bueno, se me ha ido el nombre, pero es otra reciente que ha tenido mucho éxito. Mentes, no es Mentes Brillantes, ¿no? Bueno, no, Mentes Brillantes es de loquita. No, es Hidden Figures. Hidden Figures. Y además es, claro, sí es, sí, estaba recordando eso, que era con la Janelle Monáe, ¿no? La Janelle Monáe. Que son, además, afroamericanas. Claro, ¿no? eso. Sí, es con la Taraji P. Henson y con la Octavia Spencer. Creo que alguna ganó incluso un Oscar, no me acuerdo, de algún secundario. Fueron nominadas. Sí, igual. Al Oscar, de hecho, creo que la Janelle Monáe, ¿no? Sí. ¿Alguna de ellas? No, la Octavia Spencer. Octavia Spencer. Octavia Spencer estoy viendo ahora. Y bueno, sí, Octavia Spencer. O sea, la idea es un género que nunca ha decaído en el cine, ¿no? Nunca ha decaído. Y sigue... Y claro, es un género, digamos, primordialmente gringo, porque bueno, son los que han patentado, algunos como supuestamente han llegado primero a la luna, si creemos la versión. La versión oficial. Sí, entonces claro, se ha vuelto casi como el western, digamos, ¿no? Un género exclusivo, pero que no es solo desarrollado por ellos. La conquista de los salvajes. Exactamente. O sea, porque hay también ejemplos como, hace rato mencionas Solaris, o esta misma Moon, que es una película más europea, pero me acordaba de una que es igual muy especial y relativamente contemporánea de Claire Denis, que se llama Claire Denis High Life, que también creo que es si no estoy mal, con Robert Pattinson. Sí, ¿no? Sí. Sí, no. Bueno. Claro, Robert Pattinson y bueno, la Juliette Videos, que es una reincidente de la Claire Denis, ¿no? Sí. Que es una cosa para explorar la versión europea, o por lo menos no anglo del cine de la conquista espacial, ¿no? Claro. Y André 3000 también actúa ahí, Mia Goth. Tiene un gran reparto, sí. Me acuerdo haber visto hace unos años un documental tremendo igual sobre los rusos, pero era sobre la selección, o sea, cómo fue el proceso de selección de animales para la primera misión esta importante de los rusos, de la que fue la perra Laika, ¿no? Hay un documental tremendo de cómo iba a cazar animales. No tiene una canción. Sí. Sobre Laika. ¿Cuál? Pues no me acuerdo. Laika, creo que es la canción de Mecano. Es una canción que habla sobre la perra. Sí, recuerdo que de niño me daba una profunda pena que la hayan dejado ahí. Sí, no. Y este es un documental tremendo porque es una exploración de las calles y de los animales callejeros en la Unión Soviética y cómo los van a cazar y los convierten así en animales de experimento, ¿no? Los sacrifican. Pero son animales de la calle.
Wow, ¿qué Sí, documental es ese? lo vi hace un par de años en Movie. Me dejó así choqueado porque es súper violento, porque de alguna manera se dedica el documental a seguir a los animales callejeros y claro, son animales, se van matando entre sí. Los perros matan gatos y te muestra, ¿verdad? Es una película bastante más violenta que el viaje espacial. Wow. No, sí, no lo he visto, pero hay Sí, que buscar esa sí, sí, película. era tremenda peli. Porque además creo que un documental ruso reciente, ¿no? Entonces. Hay una de Fritz Lang Mm, que se llama La mujer en la luna, Frau im Mond, mm. de del 1929, que debe haber sido una de las primeras películas de ciencia ficción dura también, que puede ser interesante. Obviamente es antes de la llegada a la luna real, por tanto, tiene muchísimas especulaciones. Y yo recuerdo haberlo visto en un ciclo dedicado a Fritz Lang hace muchísimos años, y que evidentemente esta es la película, según lo que dicen, que inventó el famoso conteo regresivo, ¿no? 3, 2, 1, Ah, que es mira, básicamente una de las cosas que siempre pensamos claro, cuando va a haber el despegue. el despegue de las naves, ¿no es Sí, cierto? Algo más que le debemos a Fritz Lang, otro genio de la ciencia es ficción en claro. general, por supuesto, por Metrópolis, Mm. pero esta película sí era una cuestión rara, así que recuerdo que la vi en una retrospectiva de la Cinemateca de la Filmoteca de Cataluña. Y bueno, hay que recordar que también que el género es, claro, básicamente un género propio de países con, con tecnologías. De hecho, hay que recordar que el género ha servido mucho para, de alguna manera, promover la renovación y la innovación tecnológica en el cine, ¿no? O sea, si pensamos en las escenografías, en los efectos especiales de estas grandes producciones, hay que pensar también cómo el género ha ayudado, digamos, a impulsar, no necesariamente para bien, la innovación tecnológica, ¿no? Pues, también por eso tal vez esa cercanía entre cine y carrera espacial, porque ambos son como dos aventuras, digamos, eminentemente Modernas. modernas y, y fascinadas por la tecnología, ¿no? Sí, buenísimo. Al final hemos terminado hablando sobre el hombre tratando de superar sus propios límites, Mm, y por tratar de lidiar con sus miedos. mm. Em, y a pesar de que este sea un momento en el que muchos tienen mucho miedo, también hay algo que nos recuerda en ese tipo de películas, es que al fin y al cabo se supera esa incertidumbre cuando el ser humano entiende que debe trabajar por el bien común de todos. Eh, un placer, Santi. Sí, igual, Andrés, yo creo que dentro de todo, realmente la marea de mala información o de información tan desalentada que tenemos, esto ha sido una bocanada de esperanza. Y si no Sí, es, si no es mala información, fea información, sí, ¿no? sí. Porque hay pocas cosas buenas que celebrar en estos tiempos. Bueno, hay muchas cosas Sí, buenas que celebrar, pero hablamos poco de ellas. sí. Pero buenísimo. Entonces, Santi, ya nos encontramos pronto. Espero que no dilatemos tantos los encuentros. Ya nos volvemos a ver en la próxima entrega. Sí, sí, inevitablemente, seguramente en las siguientes días vamos a empezar a hablar nuevamente de fútbol. Este es un año muy futbolero, hay mundial. Lamentablemente nosotros no vamos a estar en él, pero vamos a tener que recaer en ese lugar común. Ni siquiera los árbitros van a ir, ¿no? Sí, se han quejado también que hemos Claro. estado al filo de eso. ¿A quién le importa que hay árbitros bolivianos? Pero bueno, tiene que haber hombres en la luna, ¿no? Sí, sí. Pues preferiría que hubiera astronautas bolivianos que árbitros bolivianos en mundial. Pero, Creo que todos. sí. Buenísimo. Entonces, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por esta entrega, Santi. Agradecer a Lucho Brun, como siempre, en los controles. Y ya nos encontramos pronto desde el Laboratorio 45 en el campus Julio Prado de la Universidad Privada Boliviana. Nos despedimos y hasta muy prontito.